Hoy pues nos emociona mucho tener con nosotros a dos amigos y hermanos en la fe que me ha impactado mucho la vida de ellos. Ellos se conocieron en una iglesia Verbo en Guatemala, se casaron estando en esa iglesia, permanecieron haciendo todo lo que es el aprendizaje de un hijo de Dios en un desarrollo normal de la vida de la iglesia, y como resultado pues fueron aprendiendo cada lugarcito de la iglesia al punto que se las sabían todas. Y gracias a Dios, hace 10 años, él es el anciano que preside la iglesia, el hombre al cual Dios puso a cargo para presidir la iglesia, que hasta el día de hoy hace. Y pues tienen una vida hermosa, una vida en familia, una vida que la pasaron de una manera muy bonita. Y también, pues, hay algunos detalles bonitos con Irma y con Willy, Guillermo, Willy le decimos cariñosamente, que vamos a contarnos. Pues, sin más preámbulos, pues queremos escuchar a la familia Ercón, a Irma y a Willy. Digan ustedes cómo quieren hacerlo. Están en pantallas diferentes, pero ya vieron ahí a Irma, que no es Irma Utrera, sino que es solo Irma, que está aquí en una de las pantallas. Y ya ve que hay otra Irmita. Y también está Willy Guillermo aquí con nosotros. Entonces, por favor, ustedes preséntense con nosotros y bienvenidos a Vida en Familia. Gracias, Luis. Mi nombre es Willy. Todos me dicen Willy. Pero cuando me dicen Guillermo me siento raro, ¿verdad? Como que estuviera en el bufete de un abogado o algo así, que es más formal. Soy Willy Ergon. Soy el anciano que gobierna la iglesia de Verbo Sur. Y está conmigo Irma en otro teléfono. Nos van a disculpar los lapsos que vamos a tener, pero nunca habíamos estado con dos teléfonos distintos para platicar. Así que, Irmita, ¿te puedes presentar? Claro, soy Irma de Ergon. No sé si me logran escuchar. Sí. Ok. Yo, aquí estoy y soy la esposa del gobernante de Sur y estoy para servirles. No sé si debo dar algún otro dato. Cuéntanos ya Willy lo dijo todo, creo yo. Está platicando un poquito cómo tú nos conocías en una iglesia en casa, en una iglesia en el hogar. Cuéntanos, ¿en la casa de quién te congregabas? Ok. En ese entonces, cuando yo estaba soltera, vivía en Zona 7. Entonces, me congregaba en Verbo Zona 7 y ahí estaba la iglesia en el hogar de Luis Fernando Alburez, que hoy está en Canadá. Y tú llegabas ahí como el jefe superior o supervisor, algo así, era el cargo, ya no recuerdo muy bien. Pero entonces ahí te conocí a ti y también a tu esposa, creo que alguna vez llegó también. Y entonces yo llegué ahí a sugerencia de Willy, que entonces éramos amigos. Entonces él me dijo, mira, deberías de congregarte en alguna iglesia en casa y hay una cerca de tu casa donde tú vives. Así es que sería bueno que llegaras, pero pasaron como 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, y él me decía, ¿fuiste? No, no pude ir. Ah, bueno, vamos, anda, te va a caer bien. La siguiente semana volviste, ¿fuiste, Irma? No, perdona, fíjate que tuve que hacer esto, lo otro, no pude ir. Y así pasaron varias semanas hasta que por fin un día me dio pena de volver a decirle a Willy, no fui. Entonces me fui a la iglesia en el hogar de Luis Fernando. Y entonces a partir de ahí empecé a llegar. Me costó mucho ir. Me decía Willy, bueno, tienes que orar más porque te estás teniendo muchos estorbos para ir. Entonces, ora más, yo estoy orando por ti para que tú puedas llegar. Y entonces ahí empecé a congregarme en esa iglesia en casa y Willy pues muy contento, ¿no? Y yo más porque de verdad disfrutaba mucho de esas reuniones. ¿Me costó llegar? Sí.
pero de pronto dijeron, bueno, el próximo jueves va a venir a visitarnos Luis Toledo y él es el supervisor de la iglesia y bueno, nos dieron todos tus datos y todos así como que, uy, ¿quién es él, verdad? Y Qué miedo, qué miedo. sí, nos va a venir a jalar las orejas o qué, pues la verdad, entonces, pero no, al contrario, cuando llegaste fuiste todo un amor y muy especial y bueno, nos trataste con mucha familiaridad, como una familia. Y entonces, pues ya nos relajamos los que estábamos presentes y la verdad fue una reunión muy linda la primera. Y a partir de ahí, pues ya casi no falté a la iglesia en el hogar, salvo que tuviera alguna cuestión familiar o de trabajo, pero muchas gracias, Luis. Yo aprecié mucho tu presencia, tus palabras siempre fueron de mucho ánimo. Y bueno, a mí me impactó mucho que alguien como ustedes llegara y ver aquella como extensión de amor que había de parte de ustedes hacia todos los que nos congregábamos en esa iglesia en casa. Y fue muy bonito, fue una experiencia excelente. Y entonces ya empecé a asistir más formalmente a la iglesia de Verbo Zona 7. Y bueno, pues gracias a eso Dios tuvo misericordia y poco a poco me fue llevando con mucho amor. Debo decir que antes de asistir acá yo era católica, muy católica. Y bueno, pero poco después me convertí en una persona que no iba a la iglesia por distintos motivos y como dicen, me fui enfriando un poco, ¿no? Pero luego al asistir aquí a la iglesia de Luis Fernando fue algo que a mí me impactó muchísimo, ver esa como coinonía que había entre los miembros del grupo, ¿no? Y ver que había personas como ustedes que llegaban y se preocupaban por el grupo, por cada uno en especial, y eran muy amables, muy lindos, así como son ahora, ¿no? Entonces, pues nunca tuve oportunidad de agradecerte, porque tú junto con tu esposa siempre fueron muy lindos conmigo. Y ustedes tal vez no lo recuerdan, pero son detallitos que un saludo, una palmadita, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te ha ido en el trabajo? Y bueno, dice uno, wow, se preocupan por uno, ¿no? Y ya hasta miedo daba a decir cosas porque la siguiente reunión le preguntaban a uno, ¿no? Fue un tiempo muy bonito. Ese fue mi inicio en esta iglesia. Ajá. Bueno, Sí, y así fue, y simultáneamente, porque estamos hablando que estábamos en diferentes iglesias. Yo asistí a una iglesia en el hogar, en zona 12, y estaba en Verbo Sur. Me encontré un día, no por casualidad, porque así es, con Tono de la Guardia, y el Tono se me quedó viendo. Yo a Tono nunca lo había tratado. Y me dice, mira, Patojo, yo creo sentir que es tiempo que te cases. Así me dijo el Tono. A mí me sorprendió, ¿verdad? Porque yo estaba en ese tiempo de enamoramiento con Jesús. Entonces no necesitaba a nadie. Esa es la verdad. Y recuerdo que me dijo, así un listado de las características que te gustaría que tuviera tu esposa. Y le empezás a buscar. De repente está aquí. Todavía estábamos en zona 9. Y me fui con ese listado porque no lo encontré en zona 9. Y fui para Verbo Sur y no aparecía. Y de repente Dios me dio a mí un sueño, que era Irma. Y yo, uy, como que no mucho me gusta la idea. Esa fue mi reacción, aunque no mucho me gusta la idea. Y le hablé al supervisor que yo tenía en Verboso. Y él me dijo, espera, me voy a platicar un poquito con los hermanos. Estuve platicando sin duda en el consejo. Y de repente llega el tipo este y me dice una cosa inesperada para mí. ¿Vos crees que Dios te habló? Y es una pregunta tremenda en realidad. Y le dije, sí. Bueno, entonces vas a ir con ella, la vas a invitar a un cafecito y le vas a pedir que sea tu esposa. ¡Wow! Dije yo, eso está tremendo, ¿verdad?
pero lo hice. Y nos reunimos un día a tomar café. Y ahí cuentas tú, Cielo. Ah, sí, es cierto. Yo anteriormente mencioné que porque Willy me había invitado a que llegara a esta iglesia en mi casa, se dio una relación de amistad muy bonita. Éramos grandes amigos, nos convertimos en grandes amigos. Él me contaba incluso de sus novias o de la novia que tenía en ese momento. Y bueno, nos hicimos bastante amigos, pero así como que hasta ahí nada más, ¿verdad? Entonces, esa vez que antes de que él me invitara a ir a tomar un café, me habló y me dijo, mira, te quiero pedir favor que me apoyes para orar por la que va a ser mi esposa, ¿verdad? ¿Me podés apoyar? Por con mucho gusto, pero le dije, vamos a llegar teniendo esta relación de amistad. Y cuando fui al café, mi sorpresa fue grande cuando recibí la propuesta de él de que fuera su esposa y me quedé muy sorprendida. Y bueno, mi respuesta fue, mira, yo no te puedo decir sí o no, ¿verdad? Sometámoslo al consejo de la iglesia, pidamos cobertura y si ellos dicen que sí, pues está bien. Si ellos dicen que no, entonces no. Y bueno, y así lo hicimos y bueno, miren, fue como un año, yo me sentía acosada en el banquillo de los acusados y yo no sé cómo fue con Willy, pero me preguntaban hasta, creo que hasta de qué me iba a morir, pues, ¿verdad? O algo así, eran bien incisivos, ¿no? Entonces, después de casi un año, creo que fue un año, ¿verdad, Willy? Que Sí. estuvimos bajo cobertura y bueno, podíamos salir, pero con chaperón. Yo me sentía tan extraña porque yo estaba acostumbrada a ser muy independiente, a trabajar, salir, ir, volver y todo, y sin ningún problema de chaperón ni nada por el estilo. Mientras que ahora con Willy, pues teníamos que ir con alguien y encontramos una pareja muy linda que se ofreció a salir con nosotros, pues, ¿verdad? Pasamos esta temporada y al fin el consejo o la cobertura nos dijo, bueno, ya les podemos dar nuestra respuesta y sí, vemos que no hay ningún problema en que se casen, ¿verdad? Y bueno, entonces, ¿y cuándo te casas? Le preguntaron a Willy, entonces ahora entras tú, Willy. Bueno, nosotros estábamos buscando casarnos un fin de año, ahí para diciembre, porque teníamos vacaciones los dos. Y recuerdo que mi cobertura como anciano era Leonel Soberanis. Y entonces pasó diciembre, entró enero, entró febrero. Y hasta en febrero me llamó y me dijo, mira, está bien, vemos bien que te cases con Irma. ¿Cuándo te vas a casar? Híjole, le digo yo, mira, Leonel, yo creo que casi que dentro de un año, porque hasta que tengamos otra vez vacaciones. Y recuerdo que se molestaron conmigo porque yo les insistí a ellos todos los domingos que los miraba. Ya, ¿cómo va la cosa? Díganme cómo va, por favor. Porque tenía prisa, pero mi prisa era de tiempo para poder casarnos en un tiempo que fuera viable para nosotros. Total que fue así. Llegando el diciembre de ese año, teníamos planes hechos y todo, y de repente aparece Irmita con una gran noticia. Me dice, mira, Willy, me dieron una beca para irme a Brasil y creo que a España también. Y solo que es en diciembre. Y entonces mejor no nos casemos en diciembre y platicamos. Y miren, yo me puse enojado. Yo me enojé y tanto que dije, bueno, si se quiere ir, pues que se vaya, pero que no me busque más. Esa fue la actitud que yo tomé, ¿verdad? Y entonces Irma se fue, ¿verdad? Yo le estaba pidiendo que no se fuera, pero ella el consejo que pidió con su familia sobre todo, le dijeron, no, vete. Y se fue, ¿verdad? Cuando ella regresó, que fue después de Navidad,
me llamó y me dijo, mira, yo quiero saber cómo estamos. Y yo bravo, yo seguía bravo. En ese tiempo el anciano de Verbo Sur era Ramón Valdizón. Y él me dijo, no, hombre, no dejes que tu alma domine esta situación. Y entonces yo le dije a Irma, recuerdo, la llamé y le digo, mira, ok, nos casamos, pero si querés, nos casamos este sábado. Porque ya el año había terminado. Y dije yo, si ella dice que está bueno, está bueno. Y si no, pues no. Y vino Irmita y me hizo que sí. Híjole, mire, no hubo invitaciones, no hubo anillos, no hubo nada de nada. Esa es la realidad. Y tanto que le dije a los hermanos, miren, yo quisiera que casarme con un abogado y llego con ustedes a la iglesia, me imponen manos con mi esposa y yo me voy de luna de miel. Ese fue mi concepto de boda, pero no me lo aceptaron. Me dijeron, no, sos una persona pública. Este martes anuncia que te casas el sábado y que lleguen los que quieran. Y así lo hicimos. Los hermanos por atrás se organizaron, compraron pasteles, el café, el fresco y bebidas y todo. Y ahí nos casamos. Fue el primer casamiento que hizo Ramón Valdizón. Yo creo que él estaba tan nervioso como yo, ¿verdad? Y ahí llegó Irmita con su familia también. Miren, fue una boda arrebatada. ¿Qué lado tenés tú que contar ahí, cielo? Pues tal vez solo agregaría de que mi mamá, que era con quien vivía, papá vivía en Costa Rica en un segundo matrimonio. Entonces mi madre era la autoridad en casa y estaba sumamente molesta porque me dijo, ¿cómo se van a casar así? Si no te encontró en no sé dónde. Entonces tienen que haber invitaciones, una reunión, algo, pues, pero ¿cómo te vas a casar así si no es nada más, no eres cualquier cosa ahí? Y se puso el grito en el cielo, mi mamá enojadísima. Pero yo le dije, mira, madre, le dije, ya tomé la decisión y pues nos vamos a casar, ¿verdad? Así que fueron a la iglesia, pero muy molesta mi mamá, ¿verdad? Pero después de todo le pasó y bueno, tuvo que aceptarlo, ¿no? Entonces, nos casamos. Algo que pasó fue por mí, por lo menos en mí, y creo que a Willy le pasó lo mismo, es de que éramos grandes amigos, pero luego de ser amigos, pasar a ser una pareja, a mí se me hacía así como que, wow, era muy difícil para mí. Yo lo quería mucho como amigo y creo que él a mí también, pero ya como pareja era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, nos casamos así tanto él como yo, la cosita que era de que, pues, no era un noviazgo normal, por así decirlo. No había que el amor, ay, sí, lo amo, me quiero casar con él y todo. No, simple y sencillamente había mucho cariño como amigos, pero hasta ahí. Entonces, nos casamos y luego después, tanto Willy como yo empezamos a pedirle al Señor que pusiera amor en nosotros, del uno para el otro. Dios lo hizo, ¿verdad? Llegó un momento en que realmente hubo mucho amor de mi parte hacia él y creo que de él hacia mí también, así en un proceso rápido, ¿no? No pasaron años ni nada, sino simple y sencillamente se dio. Y fue una relación muy bonita desde entonces y ahorita pues ya vamos a cumplir, ¿qué? Más de 30 años de casados y ha sido una vida con sus bajones, con sus altibajos, etcétera, pero muy bonita, con mucho amor. Willy es una persona sumamente amorosa. En la iglesia le decían antes el oso amoroso. Y bueno, él es una persona sumamente especial y de verdad tiene mucho amor. Ama mucho a Jesús y por lo mismo tiene esa, ¿cómo diría yo? Esa como proyección de amor hacia todo el mundo, hacia los hermanos, hacia todos, ¿no? Y bueno, me ganó, así de simple. Eso agregaría nada más. Ok. Y bien, esa es la historia de cómo nos casamos.
¿verdad? Y han pasado ya, como dice Irma, más de 30 años. Tal vez el último momento complicado fue este último en que yo me enfermé de COVID. Fue yo lo miro como una prueba en que los dos vivimos lados diferentes de un mismo evento, ¿verdad? Digamos, yo pues estuve allá en el hospital, estuve en un intensivo, pues me sedaron, yo estaba sedado, no me di cuenta de casi, solo tengo así como flashazos de cosas que se dieron, pero ellos aquí en casa les tocó la parte dura en realidad, ¿verdad? Yo cuando vine a casa y que empecé a recobrar la conciencia, porque mi mente se vio muy afectada en este proceso, empecé a preguntarle a ella qué había pasado, cómo habían vivido. Otros hermanos me llamaban y me contaban como piezas de un rompecabezas que yo no conocía. Esa es la realidad. Y todavía hoy hay hermanos que me llaman y me dan palabras. Mira, yo en ese tiempo recibí esta palabra. Y van encajando, algunas, no todas, en un rompecabezas increíble que Dios estaba manejando, ¿verdad? Entonces, pero la parte del hospital para mí fue dura, una experiencia, como le digo a la gente, que está bien recordarla, pero no vivirla otra vez, ¿verdad? Fue muy, muy dura. Entonces, hoy todavía estoy en casa, estoy en una como cuarentena, ¿verdad? Que termina este fin de mes y no me han dejado salir prácticamente en 3 meses. Y mi esposo y mi hijo son los que se encargan de que no me dejan salir. Me escondieron la llave del carro y ahí está parqueado el pobre carro, ¿verdad? Pero no me dejan salir. Incluso con ellos no me sacan, es terrible, pero me están cuidando. Esa parte la puedo entender. Entonces, yo no sé si tú le puedes contar a ellos un poco de tu experiencia, Irma, cuando yo estuve en el hospital, porque esa es otra parte que no puedo contarla yo. Pero no sé si hay tiempo, Luis. No te escuchamos, Luis. Luis, ponte volumen porque no escucharon, pero sí tienen tiempo Willy e Irmita para que nos ¿Sí? cuenten. Sí. Ah, ok. Entonces, cuenta tu parte de cielo. Ok, pues todo empezó con que, bueno, Willy es diabético e hipertenso y anteriormente ha tenido crisis de azúcar y ha estado hospitalizado un par de veces por eso. Y en esta ocasión, pues empezó nuevamente con problemas y me llamaba mucho la atención que al entrar al apartamento donde vivimos, él tiene un sillón en la entrada que mantiene la puerta del apartamento abierta y da hacia el garage, ¿no? Y hay un árbol ahí que a él le gusta mucho. Y bueno, me di cuenta que él se sentaba en su sillón favorito y se empezaba a quedar dormido. Me llamaba la atención y yo pensaba, se está durmiendo mucho, ¿será que estará bien el azúcar? Bueno, vamos a esperar. Y bueno, llegó un momento en que él se quiso levantar del sillón y noté que le costó, ¿verdad? Y entonces se dirigió a la habitación y me dijo que se iba a acostar porque no se sentía muy bien. Entonces se recostó y se durmió. Yo me fui a la cocina y fui bueno, a hacer los quehaceres de la cocina, perdón. Y entonces de pronto escuché un ruido en la habitación y me quedé escuchando y no pasó nada más y dije, bueno, sin duda movió la mesita de noche sin querer y eso fue todo y seguí con mis quehaceres. De pronto volví a escuchar un golpe y entonces ya me llamó la atención y me fui al cuarto y me di cuenta que él estaba sentado sobre la mesita de noche agarrándose de la pared y de lo que pudo de los dos lados, ¿no? Y estaba cayéndose. Entonces
Inmediatamente lo alcancé, lo traté de sostener y llamé a mi hijo y le dije, ayúdame. Entonces ahí fue donde me di cuenta que algo no estaba bien y pensé, tiene descompensación de azúcar otra vez. Llamé al médico que lo mira a él directamente y nos dijo, llévelo al hospital, ¿verdad? Tiene una descompensación diabética, hay que actuar pronto. Total que nos fuimos con mi hijo, lo llevamos al hospital, y un hospital privado, y ahí antes de dejarnos entrar, como con esto de la pandemia, le tomaron la temperatura y tenía 38.1. Entonces dijeron, miren, él no puede ser ingresado acá, pero lo pueden llevar al anexo del hospital donde lo pueden realizar algunos análisis antes de hospitalizarlo acá, ¿verdad? Entonces, la sorpresa fue que lo llevamos, le hicieron los análisis y dio positivo para COVID. Entonces nos fuimos de espaldas con mi hijo y el médico que lo trató después nos dijo, tienen que llevarlo a un hospital público, a algún lugar. Las camas, los hospitales están saturados y todo, y le digo yo, mire doctor, le digo, ¿no hay aquí algún lugar donde lo podamos internar? Nosotros tenemos tal seguro. Ah, ustedes tienen tal seguro, ok, lo pueden ingresar acá. Ahí, mire, habrá cuarto privado o algo así para que él esté más cómodo y todo. Sí, tenemos por ahí un privado, ahí en el segundo nivel hay por ahí un cuartito, no sé. Y después me enteré de que no era así tampoco, pues, pero en ese momento el doctor no nos quiso asustar más y lo ingresaron. Entonces, él ingresó el 3 de julio y estuvo más o menos una semana en que no teníamos comunicación con él, ni siquiera por teléfono, no sabíamos nada más que lo que el médico nos decía por teléfono. Y la primera semana él nos dijo, no se preocupen, su sintomatología es leve, está bien y creo que si continúa así, va a salir pronto, sin mayor problema. Cuando empezó a correr esa primera semana, casi al final, nos avisaron, miren, le pusimos oxígeno, pero poquito porque está un poco congestionado y le vamos a ayudar a respirar, pero 1 libra de oxígeno, es poquito lo que le pusimos, dijo. Así que pasó esta semana y luego el siguiente sábado nos dijeron, miren, resultó con una infeccióncita leve por ahí en un pulmón y la tenemos aislada, pero no es mayor cosa, no se preocupen, estamos tratándola y esperemos que no pase a más. Esa fue la segunda semana. Empezando la segunda semana y cuando concluyó esa semana, vamos a ver, el 3 ingresó, el 11 de julio nos avisaron que lo habían ingresado a intensivo. Tranquila, Perdónenme, no te fue preocupes, una está situación muy normal que dura. llores. Sí, gracias. Fue una situación muy dura. Y entonces, bueno, pues lo ingresaron a intensivo y empezó una situación muy difícil para él, para nosotros. Mi hijo se comunicaba con el doctor todos los días y le decía, ¿cómo va, doctor? Le decía, pues mira, le dijo, le pusimos más oxígeno, tuvimos que amarrarlo a la camilla porque hubo un momento en que se levantó, se arrancó las ondas, se sacó la nasogástrica, se quitó todo, las agujas, todo, y dijo que lo que quería él era irse a su casa, que ya no quería nada más. Y entonces nos dijo, lo tuvimos que amarrar y ahorita lo tenemos inconsciente, con oxígeno, y estamos esperando para ver cómo sigue, ¿no? Pareciera que la infección del pulmón está empezando a expandirse. Entonces, ese fue el dato que nos dieron. Entonces llamamos al médico que es amigo de él y que también es diabético y que le controla todo su cuadro de salud. Y nos dijo, miren, ahorita
esa pequeña infección es principio de neumonía, nos dijo. Entonces, esperemos que se la puedan controlar. Entonces, miren, fue unos días, una semana en que yo le clamaba a Dios, lloraba delante de Él y derramaba mis lágrimas delante de Él pidiéndole, déjalo vivir, Señor, no te lo lleves. Y el médico nos dijo, el amigo de él nos dijo, miren, estamos orando, nos dijo, porque es cristiano también. Y nos dijo, si lo llegan a entubar, hasta ahí llegó Willy. Entonces, seguimos orando, tenía el apoyo de toda la iglesia, del ministerio, y el que es la alta autoridad en el ministerio, me habló y me dijo, mira Irma, tengo de rodillas a todos los ancianos de aquí, de nivel Guatemala, Centroamérica, a todo el nivel donde está la congregación, todos los tengo de rodillas orando, pidiendo por Willy. Hubo mucha gente orando. Uno a quienes nos apoyaron mucho a orar fue Ramón Valdizón y Erlina también. Y ellos me daban ánimo, me escribían, ten ánimo, Dios tiene el control de las cosas. Y bueno, me mandaban mensajes muy lindos. Y Ramón un día me mandó una alabanza y me ayudó muchísimo. Una alabanza que hizo el hijo de él, Reinhardt. Preciosa la alabanza del Espíritu Santo. Miren, esa alabanza me reconfortó tanto, me inyectó tanta fortaleza y paz. Y me quedé tranquila y le dije, Señor, si te lo vas a llevar, pues es tuyo, es tu hijo. Solo te pido que no sufra más, porque yo sabía que estaba sufriendo mucho, por lo que nos decía el médico, ¿no? Porque tener ese tubo o tener el oxígeno y las sueros, todo lo que le ponen, pues tal vez él no lo sentía, pero es muy doloroso. Cuando vino aquí a casa, pues estaba lleno de moretes por todos lados, hasta incluso una llaga en un brazo, y bueno, era un cuadro tremendo, se adelgazó tremendamente. El caso es que el médico le dijo a mi hijo, mira, le dijo, ya el respirador está cerca, le dijo. Voy a esperar un par de días más y si no hay nada, lo voy a tener que intubar. Entonces, al final de esa tercera semana, el 18 de julio, esa fue otra situación también, que la cuenta del hospital, como era privado, aún con seguro, en el inicio eran aproximadamente 3,000 quetzales diarios. Cuando lo pasaron a intensivo, la cuenta, el día salía más o menos en 33,000 quetzales. Y nos avisaron, nos dijeron, miren, si lo intuban, cada día sale un mínimo de 80,000. Y usted tiene que pagar el 20% del total de la cuenta sin honorarios médicos. Santo Dios, dije, ¿qué hago? Bueno, hice cuentas con mi hijo y todo, miramos y dijimos, bueno, podemos llegar a pagar apretándonos así 50,000, lo máximo, pues, ¿verdad? Entonces, perdón, 40,000. Entonces empecé a ver si tenía que pagar más, si por parte de la iglesia o algunos amigos o algo nos podían auxiliar, y después yo me encargaba de sacar un préstamo para poder pagar lo que saliera extra. La cuestión es de que la iglesia, lógicamente, entendí, según me explicaron, que ellos no podían en ninguna manera ayudarme económicamente, porque si lo hacían conmigo lo iban a tener que hacer con cualquier otra persona que tuviera necesidad. Y claro, yo les dije, yo entiendo, sé que la iglesia no es beneficencia, pero solo fue una pregunta y disculpen, etcétera. Y bueno, no se pudo. Pero aquí vino un hermano muy querido para nosotros, que él me dijo, mira, me dijo, está en el Consejo de Sur, y me dijo, mira, cuenta con 25,000 quetzales adicionales, me dijo, porque así de la nada no tengo que pedir autorización, te los puedo dar. Y bueno, la cuestión es que
Silvia Soberanis, no sé si la esposa de Leonel, ella de la nada, fueron milagros que yo vi como la mano de Dios fue actuando y milagro tras milagro. De la nada me llamó Silvia Soberanis, hacía tiempo que no nos comunicábamos y me dijo, mira que aquí estábamos, que cómo está Willy y todo, y le comenté lo del dinero. Y le dije, mira, definitivamente no puedo pagar tanto. Le dije, entonces estoy viendo la posibilidad de trasladarlo a un hospital nacional. Con todo el dolor de mi corazón, le dije, pero no voy a poder pagar. Entonces, no, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos, que aquí, que allá, oremos, y estamos orando mucho por ti y todo lo demás. Al cabo de al día siguiente me llamó y me dijo, mira, me dijo, fíjate que y quiero pedirte autorización para hablar con el grupo de mujeres de Centroamérica y no sé de dónde más, para pedir oración, para que si les puedo abrir tu caso y todo. Claro, Silvia, muchas gracias, mientras más oración mejor. Pero lo que ella hizo fue abrirles el caso y de alguna manera empezaron a donar plata. Me pidieron mi número de cuenta y bueno, empezó a entrar ofrendas y yo estaba así como sorprendida. Ese fue otro milagro que Dios hizo. La cuestión es de que con ese dinero que nos ofrendaron, que de verdad lo agradecemos muchísimo, nos ayudaron en un momento muy difícil. Entonces pudimos pagar parte de la deuda del hospital. Y bueno, la cuestión es de que yo empecé a ver la posibilidad de trasladarlo a un hospital nacional porque dije, si lo intuban, yo no voy a poder pagar 80,000 pesos diarios, pues ¿cuánto tiempo se va a llevar en un respirador? La cuestión es que el día que él iba a ser intubado, que fue el siguiente sábado, como que cada 8 días era el lío, ese día me avisaron de que había cama en un hospital en el de Villanueva, de aquí de Guatemala, que iba a quedar una cama, 2 camas y que una de esas era para Willy. Entonces, ese sábado que ya estaba lista la cama, me llamaron, me avisaron, mira, tienes que trasladarlo ahorita, en este momento. Dios santo, le dije, mi hijo, ¿qué hacemos? Y ay, decía. El caso es de que mirándolo el traslado, ya mi hijo había coordinado la ambulancia, que tuviera todo el equipo, todo lo necesario para trasladarlo. Entró la llamada del doctor que lo miraba en este hospital y nos dijo, miren, esto es un milagro, su esposo despertó. Ya lo vamos a trasladar a encamamiento normal y no hay necesidad de intubarlo. El caso es que yo no lo creía, tuve que darle las gracias a la persona que nos ayudó a conseguir la cama, se molestaron muchísimo, pero les dije, mire, él ya no necesita respirador. El caso es que ese fue el milagro mayor que el Señor hizo, despertó a Willy. Fue un gran milagro. Estoy muy agradecida con el Señor porque todavía dejó a Willy un poco más. Y como le dice el mismo Willy, tengo un propósito que cumplir en el Señor, que no sé cuál es, pero en algún momento me lo va a mostrar. Y así sucedieron muchos milagros. Otro milagro fue el de mi suegra, porque él tiene mucho contacto con ella. La propiedad donde vivimos está la casa antigua, que es donde vive mi suegra, y en la parte de atrás construyeron el apartamento donde nosotros vivimos. Ella, yo tenía mucha pena cuando Willy fue diagnosticado porque no sabía qué iba a pasar si ella se infectaba. Pues era una señora que ya va a cumplir 90 años y dije, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar con ella? Total que yo llegaba con ella vestida como que era una momia, toda cubierta con mascarilla, guantes, de todo lo que podía, porque mi pena era, si Willy se contagió y yo estoy contagiada, la puedo contagiar a ella. Y total que ella se molestaba y me decía, pero ¿por qué usa todas esas cosas? Me decía. Es para cuidar la señora, le decía, no se preocupe. Pero ella no le dio, pero ni siquiera un estornudo. Increíble. Otro milagro del Señor. El milagro de la economía, el milagro de la vida de Willy, que es el mayor milagro. También mi hijo y yo resultamos contagiados, aunque en mi caso yo le pedí al Señor, Señor, yo no me puedo enfermar porque ¿quién va a atender a mi suegra, a mi hijo? ¿Y quién va a atender las cosas de Willy y todo? O sea, no me puedo enfermar, por favor, no permitas que me enferme. Sin embargo, resulté con molestias de la enfermedad,
pero el médico amigo de Willy nos estuvo monitoreando por teléfono. Otro milagro del Señor que puso en el corazón de este hombre cuidarnos a mi hijo y a mí por teléfono. Jamás nunca nos vino a ver. Solo nos decía, compren tal cosa y se la toman. Al rato lo llamábamos, mira, fíjate que me está pasando tal cosa, compra tal cosa y te la tomas. Y nos llamaba todas las noches, ¿cómo van? ¿Cómo están? Etcétera. El caso es que fueron un montón de milagros pequeños, si quieren, en medio del gran milagro que Dios hizo de levantar a Willy de la cama. Y cuando él salió, el médico nos llevó a su consultorio, a su clínica, y nos dijo, miren, quiero decirles que yo ya había desahuciado a su esposo. Ya no dábamos por hecho de que él fuera a vivir, sino que solo estábamos esperando conectarlo pues había que conectarlo, dijo, pero ya él ya no se iba a salvar. Él era, para nosotros ya estaba muerto. Y la sorpresa fue que despertó. Entonces, hasta él mismo nos dijo, es un milagro de Dios. Véanlo, es un milagro de Dios y él no es cristiano. Y nos dijo, verdaderamente es un milagro de Dios. Así que se me escapan muchos detalles, pero creo que lo principal se los comenté. Willy salió del hospital y nosotros contentos de que iba a salir. Y cuando vino a casa, pues todo fue alegría y en fin. Pero sí el médico me dijo, mire, él va a tener algunos desajustes físicos y todo, no se vayan a preocupar, lentamente se va a ir recuperando y todo va a pasar. Ok, le dije, pero cuando vino Willy no era Willy. Estaba acá, pero era otro Willy. Regresaron como recuerdos de cuando antes de buscar a Dios, empezó a escuchar música del mundo y yo estaba preocupada, decía, Dios mío, pero ¿por qué? Y entonces un día le puse alabanza de la nuestra, de la cristiana, y se la puse, pero a él le gusta, como él estuvo estudiando en Italia también, tuvo una beca antes de que nos casáramos y aprendió italiano. Entonces vine y puse la música en italiano y le dije, Willy, ¿qué dice esa alabanza? Porque él estaba ido, se quedaba como perdido en sabe Dios dónde y lloraba, se ponía a llorar. Y entonces le puse la alabanza ese día y le dije, mira tú qué dice esa alabanza. ¿Cuál? Me dijo así, esta, óyela. Empezó a escucharla y me dijo, habla de la muerte. Me dijo, dije, Dios mío. El caso es que se quedó escuchando y me tradujo una parte y como 15 minutos soportó la alabanza y luego me dijo, por favor, apágala. Bueno, dije, yo la apagué, pero yo estaba muy preocupada porque era un cambio muy, muy notorio en Willy. Luego su organismo físicamente estaba muy desajustado y bueno, tuvimos que lidiar con eso. No tenía control de esfínteres y bueno, fue una etapa bastante difícil que duró como una semana tal vez. Él tenía que estar aislado. El médico nos dijo, tienen que darle una habitación solo para él, un baño solo para él. Y como este apartamento pues tiene un apartamentito más pequeño en el segundo nivel, dije, habilitemos el segundo nivel y entonces le pedimos permiso a mi suegra pues porque ella es la dueña de todo esto. Entonces le pedí favor y me dijo, sí está bien, adecúenlo, está bien, pero ¿cómo va a ser para subir las gradas? Y no sé, le dije, pero vamos a ver. Pero luego nos pusimos a pensar que él no iba a poder subir gradas porque estaba muy débil. Anteriormente era bastante gordito y después de esto tú lo abrazas o lo abrazabas y se sentían sus huesos. Ya no tenía aquella, ¿cómo se diría? Musculatura, perdió todo el músculo. Se adelgazó muchísimo. Hasta la fecha sus piernas siguen estando muy delgadas, pero ya tiene más fuerza, ya puede caminar bastante bien. Antes teníamos que ayudarlo a caminar, teníamos que ayudarlo a levantarse, a sentarse, a acostarse, a todo. Pero entonces el médico nos dijo, es normal, ya pronto se va a restablecer, es cuestión de un poco de tiempo. Y bueno, pasó esa primera semana, poco a poco se fue regularizando las funciones fisiológicas, todo, y ya me sentía yo más tranquila. Pero me llamaba la atención que seguía escuchando música
que no era cristiana. Entonces me preocupaba esa parte, pero dije, bueno, empezar o seguir orando pues para que el Señor terminara el milagro. Y lo comentaba con algunas hermanas, inclusive con Ramón, mira, ¿qué hago? Estoy preocupada porque esto está pasando así y así. Y oremos, me decían, no te preocupes, solo oremos, sigamos orando, me decían. Entonces, el caso es de que han pasado 2 meses desde entonces para acá y poco a poco Willy se ha ido restableciendo. De pronto empezó a recuperarse aquel Willy que yo conocía. Empezó a buscar a Dios, empezó a escuchar ya alabanza, empezó a preocuparse por la iglesia, empezó a llamar hermanos y hasta hoy Willy ya está, yo diría, en un 95% bastante ya lo que él era antes. Y lo que le queda un poco es que fortalecerse físicamente porque aún le falta fuerza, pues, pero ya está empezando a salir a caminar. Ya logra caminar por lo menos unas 10 cuadras. Cada cuadra pues tiene 50 metros. Y veo la mano de Dios en todo esto. Y por supuesto seguimos contando con el apoyo de las hermanas, de los hermanos, de Luz Valdizón, que siempre han estado pendientes hasta la fecha de nosotros. Y yo lo agradezco muchísimo, de verdad. Y eso es lo que puedo contarles de lo que vivimos con el COVID. ¿Fue difícil? Sí. ¿Sigue siendo difícil? Sí. Solo recordar es tremendo, como dice Willy. Yo quisiera tal vez ni siquiera recordar, pero está ahí y sin duda Dios permitió que todo esto sucediera por alguna razón. Siempre mi hijo se preocupó por cuidarnos antes de que él se infectara y nos decía, usen la mascarilla, usen guantes, usen acá. Cada vez que salíamos y regresamos nos desinfectaban, nos bañaban en desinfectante, en alcohol, etc. Y el hecho de que Willy se infectara fue para él muy, ¿cómo diría? Lo afectó muchísimo. Y me decía, madre, me decía, tanto cuidado y cómo fue que se infectó mi papá. Pero como nos decía el médico de él, miren, dicen, un tiroteo, nadie sabe de dónde llega la bala. Así es que pudo ser en el aire, no se sabe. Pero mira, gracias a Dios, Willy vivió. Mi hijo y yo, el que más afectado estuvo por la enfermedad fue mi hijo. Yo, tal vez la adrenalina o qué sé yo, no paré en ningún momento. Sentía las molestias, me tomaba una pastilla, me echaba spray, cualquier cosa y seguía. También me adelgacé un poco, lo cual fue bueno, ya estábamos un poco gorditos. Entonces, es lo que les puedo comentar del COVID. Y luego, pues, la parte que Willy recuerda es ya post-COVID. Perdonen tanta cosa, ¿no? No, Irma, todo lo contrario, qué bendición lo que nos has contado. No es para menos, no es para menos. No podemos imaginarnos lo que sufriste, lo que pasaste. Eric, tu hijo, mandaba los audios al grupo que yo estoy con Ramón y con los hermanos, con Jorge Carrera que está acá, y con el grupo de hermanos que yo estoy conectado. Y los audios de Eric eran tremendos, nos hacían llorar, nos hacían orar, y cuando también ya empezó a ver los resultados, pues también fueron unos audios hermosos que nos hacía llegar Ramón, ¿verdad? Para que nosotros estuviéramos enterados y seguíamos el proceso de oración. Pero gracias por compartirnos esto. Willy, ¿en qué rato vos despertaste? Porque sé que en algún momento en el hospital pues, vos orabas por las personas. Contanos un poquito cuál fue tu experiencia, que obviamente es muy diferente a la del resto. Sí, es diferente. La conciencia la tomé, no sé en qué momento, porque el hospital donde yo estaba, el área del hospital donde yo estaba, la construyeron de emergencia para el COVID. Entonces era un lugar que prácticamente no tenía ventanas. No sé si lo hicieron a propósito o quedó así. La cosa es que pasaban los días y yo no me fijaba si era de día, si era de noche, solo la iluminación artificial. Y en algún momento llegó un médico y me ponía la lámpara en los ojos y me dice, ¿cómo te llamas? ¿Sabes cómo se llama? Y a mí me dio risa. Dije yo, ¿y este tonto que está?
preguntándome mi nombre. Pero fíjense que no se lo pude decir. No pude. Dije, oh, híjole, parece que el tonto soy yo. Y me quedé así, a las 2, 3 horas llegó otra vez y a ponerme la luz y me dijo, ¿sabe dónde está? Y yo le digo, sí, ¿dónde está? En un hospital. Ese era lo más profundo que mi mente podía tener. Y entonces ya hablaron entre ellos y dijeron, sáquenlo en encamamiento. Sáquenlo en encamamiento. Y me sacaron. Yo llevaba suero todavía y otras cosas. Y mi mente no se enchufaba. Era bien difícil. Hubo una ocasión en que logré ir al baño, según yo iba a ir a orinar. Y llegué y me quedé parado en la puerta. Y una enfermera decía, ¿algo? ¿Quiere algo? Y yo callado porque no sabía por qué había llegado al baño. O sea, mi mente se desconectaba. Aún hoy me sucede, ¿verdad? Los hermanos me han tenido mucha paciencia. Porque a veces me metía a alguna reunión con ellos y empezaba a hablar y de repente me quedaba callado porque se me olvidaba lo que iba a decir. Pero qué bueno que uno no encuentre una palabra, ¿verdad? Se me iba el tema completamente. Aún hoy me sucede que a veces vengo a la cocina, ¿verdad? Y me paro enfrente del mueble donde están los vasos, las tazas, todo eso, y se me olvida por qué llegué ahí. Mi memoria inmediata está sumamente dañada, pero según el médico va a pasar, ¿verdad? Va a pasar. Entonces, en el hospital empecé ya a centrarme más y me di cuenta que había mucho sufrimiento. Pero era un tipo de sufrimiento que yo no conocía, ¿verdad? No era un dolor físico, sino era más interior. Y entonces, como yo ya podía caminar, pero podía caminar porque me agarraba del tubo donde estaba el suero. Y salía con esa cosa como que era un carrito, ¿va? Y me metía a alguna habitación a platicar con los enfermos. Todos tenían COVID. Hoy que recuerdo mejor cosas, todos eran mayores de edad, en realidad. ¿Verdad? Habían 2, 3 jóvenes. Y me ponía a platicar con ellos y me di cuenta que muchos de ellos no dormían. Simplemente no dormían. Pasaban la noche que se sentaban, se acostaban, se sentaban. Era una agitación que mantenían y entonces empecé a orar por ellos. Y les empecé a hablar de Jesús. Y algunos aceptaron. Otros no, pero algunos sí aceptaron. Y el problema de ese lugar que me impactó sumamente a mí es que había gente que se moría por el COVID. Estaba allí y todo, y de repente la pasaban para un tercer nivel. Y en tercer nivel estaba la gente que ya estaba con el boleto en la mano para irse. Y entonces yo les hablaba a la gente, les decía, vamos, no se preocupe, usted no lo van a subir. Yo estaba en un segundo nivel. Les decía, ustedes no lo van a subir. Y orábamos y empezamos a reprender también porque es increíble, pero el temor enorme de esta gente, el gran temor que había en sus corazones, era como una puerta espiritual a una parte de demonios, porque así era. Y entonces el Señor me permitió empezar a ver y miraba demonios que llegaban a molestar a las personas. Se acostaban y las empezaban a empujar, las empezaban como a chiflarles en los oídos. Y entonces cuando me di cuenta de eso, empecé a reprender. Les hablaba de Jesús y reprendíamos y se dormían. Empezaron a dormir muchos de ellos, a estar más tranquilos. La comida la miraban como algo asqueroso, o sea, era una visión que ponía el enemigo en ellos. Y entonces no querían comer. Le dije, no es cierto. Y
Y les hablé a las enfermeras dándoles un curso acelerado de liberación, ¿verdad? Para que pelearan por esta gente. Porque incluso las castigaban a ellas, no las dejaban dormir. No las dejaban dormir. Era tremendo. Y también muy duro. Para mí fue muy duro darme cuenta en ese momento lo miraba así como el poco crecimiento que yo tenía espiritual para batallar por otras personas en unas situaciones realmente críticas. No eran situaciones sencillas, muchos de ellos iban a morir posiblemente, yo no sé, pero yo le decía eso al Señor, Señor, yo estoy hablando de ti como un Dios poderoso, por favor respáldame en eso, que se den cuenta que lo que yo estoy diciendo es cierto, ¿verdad? Es cierto. Entonces, empezaron a suceder cosas, ¿verdad? Varios de ellos, no les voy a decir que sanaron, porque no es cierto, pero sí empezaron a dormir, empezaron a comer, ¿verdad? Y ya su habitación estaba tranquila, porque cuando yo llegaba al inicio era una habitación agitada, y solo entraba uno y sentía una cosa extraña en el lugar. Y bueno, esa fue la experiencia que tuve. Me mantenía de un lado para otro, siempre con el tubito del suelo, ahí donde me agarraba, porque pararme solo no podía, no era cierto. Y tanto que el médico a veces llegaba a buscarme para ver cómo seguía y no me encontraba. Yo andaba en otra habitación buscando a la gente, ¿verdad? Y la gente se agitaba. Miren, los temores eran profundos. Y recuerdo una vez un señor, ya olvidé su nombre, me hizo una pregunta en una madrugada. Yo estaba sentado en la cama de la par de él, porque el lugar no estaba hecho para el COVID realmente. Tenía habitaciones con dos camas, pero solo usaban una, ¿verdad? Por la infección de la enfermedad. Y yo me llegaba y me sentaba en la cama del lado, y se me quedó viendo el señor y me dice, mire, don Guillermo, ahí me decía, todos me decían Guillermo, mire, don Guillermo, me voy a morir. Y se me quedó, oh. Yo les decía a ellos, no importa, si mueren, usted aceptó a Jesús. Perdonen, pero son recuerdos muy fuertes. Y les hablaba el Señor y le decía, no se preocupe, lo que viene es mejor que lo que tiene ahora. Y de repente lo deja vivir el Señor. Mira, a mí me dejó vivirle, sin tener mucha claridad de qué había pasado conmigo. Esa es la realidad. Y la gente se tranquilizaba. Y varios me hicieron una preguntas similares. Alguien me hizo una pregunta que me dejó así frío. Me dice, usted mira cosas, ¿verdad? Me dijo. A veces, le digo, a veces. Mira, usted ve que tengo algo. Y me di cuenta que la gente tenía un miedo terrible. Miedo. Y la verdad, yo me sentía impotente, inútil. Lo vi el día que iba a salir. Esa noche no dormí porque habían dos personas con una expresión de la enfermedad terrible. Y una de ellas, la familia lo llegó a sacar porque ya no tenían dinero para mantenerlos en el hospital.
Y recuerdo que llegué con él y le digo, yo voy a seguir orando por usted. De veras, me dice, sí. Usted ni me conoce, no importa. Y le daba mi teléfono. No sé ni qué teléfono le daba, porque después me di cuenta que se me había olvidado el teléfono. Esa es la realidad. Si te diga, llámeme. Yo voy a seguir orando por usted. Hasta que usted me diga que ya está bien. Y el día que yo salí, salió un señor. Lo llegaron a traer en ambulancia y todo porque iban a tratar de ingresarlo a una emergencia de un hospital nacional. Pero la palabra es esa, ¿verdad? Iban a tratar. Esta enfermedad es muy dolorosa y castiga mucho, ¿verdad? Y yo estoy aquí. Yo le decía a mi esposa que los valores que yo tenía cambiaron mucho. Yo antes me fijaba en la comida, si esta comida me gustaba, si no me gustaba. Algo selectivo, ¿verdad? Creo que todos somos así. Ahora no importa qué comida me pongan, si me gustan, eso es insignificante. Lo importante es que estoy vivo y que Dios me sacó de una muerte porque quiere que haga algo. Todavía no lo sé. Me cuesta orarle, soy honesto. No me logro concentrar. Empiezo a orar y cuando siento estoy pensando en otras cosas. Se ha complicado, pero ahí voy mejorando, ¿verdad? Voy mejorando. Y los hermanos que me apoyan constantemente. Mire, es una belleza tener una iglesia que llega a amarte. Es impresionante, para mí es impresionante porque siempre lo predicamos, siempre lo hablamos, siempre decimos un montón de cosas bonitas del amor de Dios, pero cuando lo experimentas en la dimensión en que yo lo experimento, y que lo sigo experimentando, ¿verdad? A veces me llama alguien y me dicen, mira, Willy, fíjate que te voy a pasar dejando no sé qué cosa porque hicimos y yo sé que te gusta. Me miman. Hoy un hermano me trajo pasta italiana, así que compró en Pride, algunas libras, y también pasta de tomate italiana. Saben que me gusta, y me la trajo. Y dicen, mira vos, para que comas. Digo yo, sí, Dios pone cosas en el corazón de los hermanos para expresar el amor que nos tiene, ¿verdad? Y mi esposa vivió eso, le traían comida, les dieron dinero, una cantidad enorme de dinero. Ya cuando hicimos números para diezmar, una cantidad enorme de dinero. Y tanto que así que el dinero que yo tenía en el banco, cuando entré al hospital todavía le dije a mi hijo, vacíe las cuentas, por si pasaba algo, ¿verdad? Vacíe las cuentas. Y él las fue vaciando y las dejó prácticamente en cero. Ese dinero estaba intacto. Estaba intacto. Lo que se fueron los pasivos laborales y el montón de donaciones. Con eso pagaron el dinero que pide el seguro, ¿verdad? Que nosotros honestamente no lo teníamos. Esa es la realidad. Dios se metió también ahí. Hoy todavía me pregunto, ¿verdad? Porque Dios tiene propósitos definidos siempre. No hay un azar, sino propósitos definidos. Y digo yo, Señor, todavía estoy algo chuecón, sin duda, y no logro ver y no logro oír lo que tú tienes para mí. Porque tengo que hacer algo. No me salvaste para que ande caminando por la calle porque tengo las piernas algo aguadas, no. Me salvaste por otra cosa.
¿verdad? Y estoy en esa búsqueda ahora. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, fue una experiencia maravillosa. Escuchar a mi esposa llorar a mí me quiebra, porque digo, sufrieron. Ellos sufrieron. Y hay otros hermanos, hermanas que me cuentan que ellos lloraban de ver a su pastor que estaba agonizando. Y digo, es increíble. Y algunos tienen esa particularidad que recuerdan las cosas, ¿verdad? Y me lo viven diciendo cuando hablamos, es que mira, Willy, nosotros te arrebatamos de la muerte. Y yo me quedé así, híjole, Señor, no cabe duda que hay un montón de aristas que yo no conozco que se dieron en la iglesia, puramente en la iglesia, ¿verdad? Entonces, bendecido, enormemente bendecido, con mi esposa, agradecidos, enormemente agradecidos, ¿verdad? Y miren, nos comimos un montón de tiempo, perdón, Luis. El tema es muy espinudo, ¿verdad? Cuando lo vas hablando y hablando, pero bueno, ya se los compartí. No, gracias a ti, Irma, Willy, por abrir su corazón, por contarnos todas estas cosas que sufrieron, que pasaron. Nosotros tenemos hermanos aquí que han pasado cosas tremendas también, pero cada quien pasó su propio momento crítico y obviamente tú tenías un cuadro clínico difícil, con la hipertensión, con el sobrepeso y mayor de 60 años, pues obviamente todos te clasificaban como para despedirse, pero Dios tiene un gran propósito para ustedes y hoy están cumpliendo parte de ese propósito bendiciéndonos a nosotros. Ustedes nos están bendiciendo con contarnos su vida. Nosotros aquí estamos todos oídos para aprender, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para decir gracias a Dios por la vida de Irma, por la vida de Willy, por la de Eric, por esa familia hermosa, por la iglesia que les diste. Yo doy gracias a Dios por los médicos que te atendieron, por tu amigo médico cristiano, por los que no eran cristianos, pero reconocen los milagros de Dios. Yo bendigo a las personas a que les hablaste del Señor. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces lo que a veces nosotros no vemos, sabemos que Dios lo hizo y lo permitió en la vida de otras personas. Y cuánta paz pudo haber llegado a los corazones de las personas. La experiencia espiritual que ustedes tuvieron, que tú, Willy, tuviste viendo cosas espirituales y viendo los demonios que estaban ahí, pues sin duda alguna ahí estaban los demonios tratando de matar a las personas. Pero Dios también tenía ahí su ángel, su hijo, su siervo, el cual recibía las oraciones de toda una iglesia. Me agrada mucho lo que te dijo Daniel García, lo que hizo también Silvia Soberanis, hermoso Ramón, que nos ponía a orar a todos y todos en el grupo. Aquí está Carlos Palma también conectado, Jorge, y no sé si alguien más también que te conoce, Willy, que pues damos gracias a Dios de ver tu vida y de saber que estás levantado en el nombre de Jesús. Los bendecimos porque son nuestros héroes de la fe. Héroes, yo dije esto en un anuncio que puse, son héroes porque salieron del COVID y pasaron esta crisis tan dura, pero son también porque han estado en una iglesia y han permanecido en la fe y hoy están firmes en Cristo Jesús y nos están dando un enfermo y son los héroes de la fe que nosotros necesitamos ver, que nos bendicen a nosotros y levantan nuestras vidas. Amén. Amén. Así es. Así es que si alguien de los que está presente quiere hacer alguna pregunta, quiere decir algo, María Teresa. Sí, darle gracias al Señor por sus vidas y afirman a nuestro corazón esos valores tan grandes que el Señor nos ha dado. Uno de ellos es la oración, el poder que tiene la oración. Y yo creo que sus vidas
aunque pasaron esta experiencia fuerte, dura, el resultado y aún en el proceso, el nombre del Señor fue glorificado a través de ustedes. Y hoy una vez más, porque nos están dejando un mensaje a nuestro corazón que de verdad ha llegado profundamente y como un remesón de no ceder, no desistir de clamar al Señor, porque Él hace su obra, pero también nos tiene aquí en esta tierra para manifestar su amor y usar el poder de la oración. Y tengo una escritura que mediante ustedes dieron su historia, porque también su historia como familia es hermosa. Yo podía ver qué los sostuvo, qué los edificó y qué los tiene ahora dándonos este testimonio. Una de esas cosas es, en cuanto a matrimonio, un valor muy grande que el Señor puso en ustedes y que dicen, éramos solo amigos, pero yo creo que es una de las claves que aquí las parejas que tenemos un matrimonio y que tal vez tenemos muchos años de casados, tomar en cuenta el valor que tiene la amistad. Y cuando yo felicito a alguien por su matrimonio, les digo y dicen, ay, siempre, por siempre amigos. Yo les recuerdo, nunca olviden que lo primero que fueron es amigos y seguirán siendo por siempre amigos. Así es de que, ¿sí me escuchan? Sí. Perfectamente. Bueno, es que a mí yo creí que se me había ido las cámaras, pero bueno, entonces eso es una de las cosas que veo tan grandes, pero algo, como Luis dice, ¿por qué son héroes de la fe? Porque confiaron en el Señor. Ganaron almas porque confiaron en el Señor. Salieron adelante porque confiaron en el Señor. Y dice en el Salmo, en Isaías 57, dice, cuando clames, que te libren tus ídolos, pero a todos ellos llevará el viento, dice, un soplo los arrebatará. Más, y estos son ustedes, más el que en mí confía tendrá la tierra por heredad y poseerá mi santo monte. Busqué a Jehová, dice el Salmo 34, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Qué hermoso. Amén. Dichoso el hombre que confía en él. Nos han traído tanto ánimo en medio de cualquier noticia, en medio de cualquier circunstancia, saber que podemos confiar en la intervención divina. Puede estar tan crítica la situación, pero lo que más necesitamos, y cuando más crítica está, nuestra confianza está en su intervención. No está en lo que podemos, no está en lo que está en nuestras fuerzas, no está en lo que tenemos en el banco, está en la intervención de él, y lo vemos palpable en la vida de ustedes, cómo nos lo cuentan, y glorificamos al Señor por eso, porque una vez más nos muestra que es su intervención en nuestra vida la que cambia las circunstancias, cuando él interviene. Y como tú decías, Willy, dijiste, en eso también él se metió. Me encantó la expresión, ¿verdad? El Señor intervino en cada circunstancia de la vida de ustedes, aún de su matrimonio, cómo ha cultivado y cómo ha prosperado y perfeccionado el amor en medio de ustedes y en este proceso de la enfermedad, de la crisis y todo, cómo el Señor se ha glorificado, y ese es el mensaje que leemos en sus vidas ahora y que nos anima tanto, nos crece nuestra fe. Han traído una inyección más de fe,
¿verdad, hermanos? De Ciudad Real, yo creo que todos estamos así y sabes, no sé cómo, pero con deseos de, ok, Señor, yo no estoy enferma, pero yo quiero ir a esos hospitales. No sé cómo va a ser, no estamos oyendo por gusto un testimonio así. No sé cómo. Claro que sé que puedo orar, pero ya no quiero estar y puedo hablar por teléfono. Y puedo hablar por teléfono, dice Luis. Pero bueno, lo pongo delante del Señor porque hay gente que, como tú dices, está en angustia. Y lo peor no es que se mueran. Lo mejor es que puedan conocer al Señor antes de irse. La gente está en angustia porque no saben a dónde van. Y nosotros tenemos la palabra de el mensaje de salvación para ellos. Entonces, cuando contabas, pensé, Señor, Willy se enfermó, tal vez si no hubiera estado enfermo, no le hubieran dado permiso de acercarse a ningún lugar, pero muchas veces ha pasado esto por mi mente. Y pues oremos, bendigamos a los médicos que lleven, que las personas que están ahí lleven palabras de consuelo y de verdad, y que otros hombres y mujeres como tú que estuviste ahí puedan levantarse a proclamar el nombre del Señor y a darles esperanza, la esperanza que es Cristo en nosotros, ¿verdad? Amén, Amén. amén. ¿Alguien más que quiera decir algo? ¿Estamos bien hasta aquí? Porque Willy va a estar con Irma el día jueves con nosotros a las 8 de la noche mismo, hora Ecuador, 7 de la noche, hora Guatemala, para que sepan. Para que se anoten a buena hora. Hola, Carlitos Palma, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Hola, Luisito, ¿cómo estás? ¿Querías decir algo? Fíjate que sí, aprovechando la presencia de Willy ahí y lo que él compartió hoy en la noche, yo quiero dejarles algo a los demás, y esto salta o resulta como un fruto de lo que yo pude ver y pude conocer a través de una relación que llevamos muy cercana con Willy hace 5 años y medio. Yo lo llegué a conocer como un hombre de Dios muy especial y con sus debilidades, como todos lo tenemos, pero hay ciertas características en la vida de Willy que yo las quisiera mencionar, y las quiero mencionar a través de reconocer estas actitudes que él tuvo con el Señor en esta escritura. Sé que la escritura pues como que explica o como que relata realmente lo que Willy ha hecho con Dios en su acompañamiento en la vida. Ese es el Salmo 91. Quiero mencionar a raíz del versículo 9 en adelante. Dice este salmo: ¿por qué has puesto a Jehová, que es mi esperanza, y al Altísimo por tu habitación? Yo he podido ver una realidad de esto en la vida de Will. Una presencia de Dios que él dispuso que así fuera. O sea, él buscó al Señor como su esperanza, pero también como su habitación. Y eso es importante porque al dar este paso, Willy, hay posteriormente en el versículo 10 una promesa que Dios trae al hacer uno esto, y es que dice: no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Aunque pasó una situación difícil, Willy no llegó al extremo, o sea, no le tocó la vida, y eso es una respuesta de Dios al haber decidido Willy hacer del Señor su esperanza y su habitación.
Y dice más adelante, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Él estaba solo en el hospital. Y he visto con mis propios ojos también circunstancias en la vida de Willy en donde a veces hasta se siente solo, hermanos, se los quiero decir. Uno se siente solo a veces en circunstancias difíciles que se atraviesan en la vida, pero la promesa del Señor sigue siendo la misma. Dice el versículo 10, a sus ángeles mandará cerca de ti. Yo estoy seguro que Willy no estaba solo en ese hospital. Así como él llegó como un ángel a ayudar a los demás, también habían ángeles guardándolo a él, ¿verdad? Y eso es un resultado de la promesa de Dios para su vida. Y dice más adelante, por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré. Te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Me invocaste y yo te responderé. Contigo estaré en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Y lo saciaré, dice, de larga vida y le mostraré mi salvación. Esto es una promesa del Señor por algo que Willy decidió en su vida. Por eso es importante, hermanos, y con esto finalizo, tomar esa decisión que es poner nuestra vida completa en las manos de Dios, porque sabemos que Él tiene promesa para nuestra vida a través de eso, ¿verdad? Entonces, reconocer hoy, por eso quería intervenir, para reconocer en Willy. Él ha contado su experiencia, pero yo quería mencionar estos pasos que Willy ha dado en su vida, que yo los he visto, los he conocido muy de cerca, en poner su vida en las manos de Dios, que es lo más importante. Así es. Gracias. Gracias, Carlitos, gracias. Ramón y Arlina, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. ¿Quieren decir algo o...? Bien, gracias. Un saludo a todos ahí. Arlina quiere decir algo. Una Gracias cosita por estar aquí con ustedes. muy chiquita, pero el día anterior, cuando Willy estaba muy grave, yo me pasaba sentada en un sofá que tengo en el cuarto orando por él. No podía dormir. Y esa noche, la noche anterior que dijeron que estaba muy enfermo, yo empecé a llorar al Señor. Y le lloraba y le decía, Señor, es mi hermanito. Porque él es mi hermanito, yo lo cargaba de chiquito. Es mi hermanito, le decía yo, Señor. Y entonces pude ver al Señor cómo lo acariciaba, le acariciaba su cabeza, sentado a la par de su cama. Y le hacía así en su cabeza, con aquel amor, con aquel amor. Y entonces dije yo, no, mi hermanito no se va a morir, porque tú le amas mucho. Y entonces hay una escritura que siempre viene a mi mente, que yo la repito, y digo, no moriré, es un salmo, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y es lo que él está haciendo, ¿verdad? Entonces es muy hermoso, se lo quería recordar, yo se lo he dicho, pero tal vez se le había olvidado, de que no estaba solo, ahí estaba el Señor sobando su cabeza, con ese amor que nos tiene tan especial. Amén. Amén. Y el Señor dice que Él enjugará toda lágrima que sale de nuestros ojos. Amén. Así es que estas lágrimas no fueron en vano, Irmita, Willy, las de todos nosotros que derramamos nuestras lágrimas junto con la historia de ustedes. Glorifico el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria, siglos de los siglos. Gracias, Padre, te doy por la vida de Willy. Síguelo levantando, Señor, que su sanidad sea completa y absoluta y que tú lo lleves como tu palabra siempre lo ha dicho, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, y que hagas de él todo aquello para lo cual todavía, Señor, lo tienes levantado, y que sus años que sean de larga vida sean para una muestra, Señor, que cuando tú levantas verdadera y completamente. Bendigo a Irma, Señor, gracias por su vida, por la tenacidad, por la fortaleza que le diste, Señor, en todo este tiempo, por la madurez,
A Eric lo bendecimos, Jesús. Gracias, Señor, por la bendición que él logró su título de traductor jurado. Señor, gracias. Y bendecimos la obra de sus manos para que tú lo lleves, Señor, también de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en su vida, como un joven, Señor, que todavía tiene mucho por delante. Gracias porque a ellos los pasaste también por este tema de la pandemia y por el virus, pero que salieron triunfando. Están, Señor, y los bendecimos. Toda la iglesia alzamos nuestras manos y los bendecimos en el nombre de Jesús para que la bendición llegue a su casa, a sus hogares, y gracias te damos. Y gracias, Señor, por cada uno de los que hoy oyó ese testimonio y lo atesoramos en nuestro corazón y te damos gracias a ti, Señor Jesús, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos queridos, gracias por el tiempo. Vamos a estar el jueves con los Ergón aquí con nosotros. Les vamos a dar un aplauso por su intervención, aleluya, y una despedida a ellos, un abrazo profundo. Y también yo creo que Fabián, ¿tenías algo que decir, Fabián, antes que les tire besos a todos? Sí, buenas noches con todos. La verdad que yo me gozo cada vez que me reúno a escuchar los milagros del Señor y el milagro vivo en cada uno de nuestros queridos hermanos. Y en esta noche pues le quiero dar gracias al Señor por la vida de Willy, la vida de su querida esposa y saber que la pareja en Dios somos uno solo. Entonces, a través de las oraciones de Irmita, el estado en el que se encontraba Willy, pues el Señor escuchó sus oraciones y aquí los tenemos. Gracias al Señor con nosotros y contando ese testimonio de vida que el Señor en esta noche nos ha permitido escuchar para alabar y honrar su nombre en todo tiempo, en todo momento. Gracias, Señor, por la vida de Willy y la vida de Irmita y de todas las personas que nos encontramos escuchando y siempre aprendiendo más del Señor. Gracias, Luisito y Teresita, por este tiempo. Gracias, que Dios les bendiga a todos, un abrazo y por último, muchos besos a todos ustedes. Nos vemos el día jueves. Que Dios los guarde, que tengan una feliz noche.